Saludos, saludos, muy buen día para todos ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar con nosotros en tu programa Despertar Cristiano desde Monseñor, República Dominicana. Recuerda compartir, recuerda conectarte a través de las diversas plataformas digitales donde se encuentra esta emisora. Es fácil de comunicarte con nosotros. Puedes llamar al 809-721-5028, línea en cabina. Y también para escucharnos puedes buscar en Google Fénix Radio y ahí te van a salir las aplicaciones donde se encuentra esta emisora digital. También puedes vernos a través de Facebook en Francisco Javier Rodríguez, también como Fénix Radio, también como Fénix Radio Internacional. Ahí puedes disfrutar de este programa en vivo. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Por la gracia de Dios estamos bien. Buen día para todos ustedes. Estamos bien, gracias al Señor, agradecidos de Dios cada día porque son bendiciones que estamos recibiendo cuando nos levantamos de nuestra cama y podemos salir a contemplar el día fresco de la mañana. Eso es una bendición. Le damos gracias al Señor. Así es. Vamos a orar en esta mañana para que el Espíritu Santo sea que hable por nosotros, que sea el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad en este programa, y que no seamos nosotros, que no sea, como dice Pablo, no sea una inteligencia humana, una sabiduría humana, o que hablemos por nosotros. Pablo nos enseñó a solamente aferrarnos a Jesucristo y a la verdad de Cristo. Pablo dice, él dice en Corintios: cuando fui a ustedes no busqué palabras sabias, ni traté de hacer cosas sabias, sino que dejé que el Espíritu Santo hablara y que el poder del Espíritu Santo actuara para que ustedes conocieran la verdad y no fuesen engañados. Entonces, yo soy de lo que creo a nivel personal, que no es por palabras bonitas, no es por querer aparentar algo, que se vive el Evangelio. El Espíritu Santo debe representarlo. El Espíritu Santo tiene que estar ahí, resguardando mis palabras, con mi actitud, con lo que yo hago a diario, porque si no, mis palabras serían vacías. ¿Qué usted dice, señor Manuel Tineo? Bueno, es una promesa de que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros, o que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, siendo así, nosotros creyendo eso, entonces nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo que haga su trabajo en nosotros, y nosotros ser sumiso, humilde, y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Así es. Vamos a orar en este momento. Eterno Dios y Padre que habitas en las alturas, glorificado, santificado sea su nombre. Invocamos el nombre de su Hijo Jesucristo, Padre amado, para dirigirnos a usted con su mayor respeto en esta mañana y rogarle, pedirle, Señor, que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros, y que este lugar en este momento se convierta en su altar, Dios mío, en un púlpito donde su palabra sea dirigida a todas las naciones, Señor. Que usted utilice este programa, esta emisora, para poder llevar, Señor, su palabra, su evangelio eterno a todo aquel, Dios mío, que pueda escucharlo, Padre amado. Que nuestros pecados, Señor, no sean tomados en cuenta, pero que usted nos ayude a nosotros a no usar una fachada, ni a buscar pretexto para continuar en el pecado, Señor, sino que usted nos ayude con la fuerza de su Espíritu Santo a dar testimonio de que realmente nosotros nos hemos arrepentido de nuestra mala vida, de aquello que en algún tiempo pasado le ofendió, o que nos comportamos conforme a este mundo, Señor. Le pedimos que desde hoy, desde este momento y desde el momento en que nosotros aceptamos el bautismo y aceptamos la palabra, Señor, de la Biblia, Señor, que usted haya comenzado a hacer cambio en nosotros y que hoy en día ese cambio sea visible, Padre amado.
Le rogamos que el Espíritu Santo nos acompañe, que también con nuestras manos y con nuestras sombras los enfermos se sanen y se levanten los muertos, Señor. No para gloria de nosotros, sino para que usted sea glorificado como un Dios vivo y un Dios verdadero que cumple su palabra, Padre. No permita que el espíritu maligno, que el espíritu del anticristo se apodere de nosotros, ni nos utilice para ofender su nombre y degradar su santidad, Padre amado. Cuídenos, protéjanos, Señor. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Amén. Amén. Pues bien, buen día para todos ustedes. Son las 9:17 en la mañana y nos encontramos en Monción, República Dominicana, a través de esta estación de radio digital Fénix Radio. Y hoy vamos a abrir la Biblia y vámonos al capítulo 47, versículo 14 del libro del Génesis. Cada mañana estamos explicando, con excepción del día de ayer, que el Espíritu Santo pues quiso hablar a través de nosotros de otro tema. Pero hoy nos encontramos en el capítulo 47, versículo 14 del libro del Génesis. Y estamos explicando la historia de José. Y también, mientras estamos explicando la historia de José y Jacob, también estamos haciendo un paréntesis, o sea, un parentesco, un contraste, como se dice, con lo que es la vida espiritual de Cristo. Oigan bien esto, la vida terrenal de José es un contraste de la vida espiritual de Jesucristo. Esto es bueno que aquel que lee entienda. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros es un contraste de la vida de José, pero a nivel espiritual, para que así el que lee pueda entender. Por esto Jesucristo decía: mi Padre es mayor que yo, todo poder me ha sido dado. Todas estas cosas, porque yo siempre he dicho, ¿por qué las religiones, por qué los que leen la Biblia quieren poner la Biblia como un cuento de hadas? Como que si ahí dice, un ejemplo, comer, cambiar esa palabra y darle otro significado. Yo digo, Dios conoce los idiomas, Él sabe lo que significa, y Él mismo dice: pero si yo te hice a ti una boca, yo no hablaré. Si yo te hice a ti un oído, yo no escucharé. O sea que si tú hablas un idioma, yo que te di ese idioma, no entenderé, no sabré cómo hablarte o qué significa un verbo. Aquí vamos analizando lo que es la vida de José, todo lo que José pasó, y a medida que mostramos una de las partes que José atravesó, también presentamos a Cristo, presentamos la vida de Cristo. Y vamos, para que no nos perdamos, vamos haciendo una referencia una con la otra. Esto le pasó a José, esto le pasó a Cristo. Esto le pasó a José, esto le pasó a Cristo. Y hemos podido ver que llevan un mismo ritmo en la actuación, en todos los acontecimientos de que a ellos le pasaron. Entonces, yo me pregunto en este momento que viene a mi mente, ¿será coincidencia esto, que se haya escrito la vida de José semejante a la vida de Cristo? ¿Sería esto preparado? Sí, esto fue preparado, pero por vía del Espíritu Santo, no por hombre. Porque hay muchos que dicen que no creen porque la palabra de Dios la escribió un hombre. Entonces, sí, fueron hombres, pero usados por Dios. Porque qué coincidencia es esta, la vida de José y la vida de Cristo, llevar un parentesco. Así es. Esto es mucha sabiduría, ponerse a escribir cosas que vayan apuntando lo mismo. Exactamente. Pues bien, leemos la palabra del Señor y nos encontramos en el capítulo 47, versículo 14. Y vamos ahora a ver cuando se acaba ya el dinero. Porque había hambruna. Recuerden que
por vía de José es que el mismo Egipto tiene alimento. O sea, Dios preservó la vida de todas aquellas personas, o de la mayoría de aquellas personas, por vía de José. La bendición estaba en él. La bendición de Dios estaba en José. Eso lo vemos, por ejemplo, muchas personas confunden cuando José llegó a la casa de Potifar, pensaban que Potifar había sido bendecido por cómo había tratado a José. No, era por José. Porque después que José se fue de la casa de Potifar a la cárcel, la bendición de José continuó igual. O sea que José se convirtió en el arca de Dios, por ejemplo. Por ejemplo, la única diferencia, escuchen, para que ustedes vean una diferencia. Cuando el arca del Señor, el arca del pacto, llegaba a cualquier lugar, o sea, el arca del pacto, miren, no hablaba, no caminaba por sí sola, no hacía nada por sí sola. El arca del Señor solamente tenía los mandamientos, un poco del maná, de la comida de los ángeles, como se conoce, y la vara de Aarón. Y el pacto que Dios había hecho, que había jurado de que su espíritu estaría en el arca. Ahora, varias veces el arca del Señor se perdió, pero donde llegaba el arca del Señor, había bendición. Incluso los que se apoderaban del arca no querían soltarla. Pero ¿por qué era que había bendición cuando llegaba el arca del Señor? Era porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Igualmente, ahora vemos esto con José. Donde llegaba José, ¿qué había? Bendición. Porque Dios estaba con él. Entonces, esto es, había que explicarlo. Por medio de él, entonces Dios estaba preservándole la vida a aquellas personas de aquel tiempo. Ahora, José era el segundo al mando y era liderado por el faraón. Entonces, porque fíjese ahora que lo que José está haciendo es enriqueciendo aún más y permaneciendo, porque está administrando las cosas de Faraón. Porque muchos podrían decirse, pero si José era hijo de Dios, entonces ¿por qué vendía el alimento? Pero recuerden que José no tenía él el control absoluto de las cosas. Esto también hay que explicarlo, porque aquí vamos a ver que incluso ya José le dice, bueno, pues vendan los animales, véndanse ustedes mismos ya, porque él no puede regalar lo que no es de él. Un ejemplo. Pues bien, dice aquí el capítulo 14, José juntó todo, el versículo 14 del capítulo 47, dice, José juntó todo el dinero que había en Egipto y en Canaán, por el alimento que de él compraban. Y José llevó el dinero a la casa de Faraón. ¿Qué es lo que estaba yo explicando? ¿A dónde llevó José el dinero? A la casa de Faraón. Porque recuerden que José era simplemente un administrador. José no tenía nada de él propio. El poder que él tenía se lo daba Faraón, mientras Faraón existiera. Luego vemos que ese poderío, el poderío de José, con toda su familia, se perdió el mismo día que murió Faraón, se puede decir. Para que luego no haya confusión con aquel que lee. Dice, cuando se acabó el dinero de Egipto y de Canaán, vino todo Egipto a José y le dijeron, danos pan, porque moriremos por haberse acabado el dinero. José les dijo, si se acabó el dinero, da vuestro ganado y os daré alimento. Y ellos trajeron su ganado a José. Y José les dio alimento a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos.
y lo sustentó de pan por todo su ganado aquel año. Oigan bien, José no podía dar, vuelvo y le explico, no podía dar el alimento porque Faraón necesitaba ¿qué? Por ejemplo, imagínense el gobierno. Ahí está el gobierno, por ejemplo, de la República Dominicana o de cualquier país. ¿Qué necesita el gobierno para tener un ejército? Necesita dinero, necesita poder. Imagínense que se venga una hambruna y que el gobierno suelte todo lo que tiene y no tenga algo a cambio. ¿Va a prosperar el gobierno? Entonces recuerde que esto es así. Aquí José estaba trabajando para el gobierno ¿de quién? De Faraón. Entonces Faraón estaba creciendo. Egipto fue Egipto. ¿Por quién? Por cómo José actuó. Porque cuando el pueblo de toda la tierra, juntando a Canaán, no tenía, por la hambruna que había, porque no hizo los preparativos que había que hacer, entonces tuvo que pagar con todo lo que tenía para poder sobrevivir. Y esto hacía cada vez más poderoso ¿a quién? A Faraón, a Egipto. Dice, acabado ese año, oigan bien, acabado ese año, vinieron el año siguiente y le dijeron, no encubriremos a nuestro señor que el dinero se acabó. También el ganado es de nuestro señor. Nada ha quedado sino nuestro cuerpo y nuestra tierra. ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos, así nosotros como nuestras tierras? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y la tierra siervos de Faraón, y danos semillas para que vivamos y no quede asolada la tierra. Ahora, ¿qué está ganando Faraón? Faraón ahora está ganando la tierra. O sea, donde ellos viven, ahora pasó a manos ¿de quién? Faraón nuevamente. De Faraón. Incluso los que no tenían tierra estaban pasando ellos mismos como esclavos, simplemente para que le dieran de comer. Entonces José compró toda la tierra de Egipto para Faraón. Los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque el hambre se había agravado sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Oigan bien esto, ¿qué vino a ser Egipto? Faraón nuevamente. Claro, y esto se explica. Por ejemplo, el presidente de la República Dominicana, el Estado tiene tierra, pero no toda la tierra de la República Dominicana pertenece al Estado. Pero imagínense que haya una hambruna y que usted que tenga un título no tiene con qué sostenerse y tenga que dar el título de su casa. Ya usted no tiene tierra, ahora usted tiene que hacer lo que el gobierno le plazca. Si el gobierno cada año le quiere cobrar por su tierra 1 millón, un ejemplo, eso tiene usted que pagar. Esto es simplemente un ejemplo. Porque aunque sea el gobierno, un ejemplo, el presidente no tiene la autoridad absoluta de usted y de su familia. Pero aquí ahora, Faraón pasó a tener la autoridad absoluta en todo Egipto. Pero esto lo vemos que fue por causa de José. Dice,
y pasó al pueblo y a las ciudades desde un extremo de Egipto hasta el otro. Únicamente no compró la tierra de los sacerdotes, por cuanto ellos comían la ración que les daba Faraón. Por eso no vendieron sus tierras. Y José dijo a la gente: mirad que hoy os he comprado a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Aquí tenéis semilla para sembrar la tierra, y del fruto daréis la quinta parte a Faraón. Oigan bien esto, ¿qué dice aquí? De los frutos a Faraón le tocaba la quinta parte. O sea, cuando volviese a poderse sembrar la tierra, que ya ellos iban a trabajar, tenían que recordar que ya la tierra no era de ellos, y que si sembraban una quinta parte ahora, tenía que ir ¿a dónde? A Egipto. Ese era el impuesto ahora. ¿Por qué? Porque fueron comprados. Ahora, fíjese algo en la lectura, que los únicos, hay dos que aquí lo menciona uno, y hay otro que no lo menciona, pero sabemos que están en qué excelso de esto. Los israelitas no fueron comprados para Faraón. Fíjese esto. Los israelitas no fueron comprados ¿para quién? Para Faraón. ¿Por qué no fueron comprados? Quiero saber, ¿por qué no fueron comprados? Vámonos un poquito al pasado. ¿A dónde fueron los israelitas? ¿Y por qué José estaba en Egipto? ¿Para preservar qué? ¿Para preservar la vida de Faraón? No. José no estuvo en Egipto, ni fue a Egipto para preservar la vida de Faraón, sino para preservar la vida del pueblo de Israel. Cuando Jacob, que ya su nombre es Israel, iba camino a Egipto, recuerden que tenía miedo de bajar, no por ir a donde su hijo, sino porque se iba a encontrar ¿con qué? Con la idolatría, se iba a encontrar con el pecado, se iba a encontrar con lo que su Dios aborrecía. Pero Dios se le presentó y le dijo que no tengas miedo de ir a Egipto, porque yo estaré ¿con quién? Contigo. Ahora, el propósito de Dios, cuando José se dio a conocer a sus hermanos, ¿qué dijo? Esto lo ha hecho ¿quién? El Señor, para preservarle la vida a ustedes por medio de ¿quién? De mí. Entonces, el faraón le dijo ¿a quién? A José: ellos no han venido donde mí, es donde ti. Todo Egipto está delante de ¿quién? De ti. Dale lo mejor de Egipto. Y si de ellos hay que sepan atender el ganado, pues ponlos como mayordomos, ponlos como mayores, para que atiendan. Y si ellos atendían y estaban con José, José le iba a vender también a ellos la comida, sabiendo que eran hermanos y el padre de José. No, ellos recibían su comida gratis, claro, ejerciendo lo que ellos sabían hacer. Pero la Biblia no registra de que José o sus hermanos se vendieran como esclavos a Faraón. Esto no lo registra. Ni los sacerdotes de Faraón, ni el pueblo de Israel fueron comprados como esclavos, ni sus tierras tampoco. Por eso había que explicarlo aquí. Sí, porque aquí podemos ver donde Faraón es que le da entrada a la familia de José a Egipto. Le dice a José: tráete tu familia. Tráete tu familia. O sea que no fueron comprados como esclavos. Ellos entraron voluntariamente por voluntad de Faraón. Así es. Esto había que explicarlo para que ustedes pudieran entender. Dice: y del fruto daréis la quinta parte a Faraón. Las otras 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro sustento, y el de vuestra casa, para que coman
vuestros niños. Ellos respondieron: nos has dado la vida, hallemos gracia en ojos de mi señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley, que existe hasta hoy en Egipto, destinando la quinta parte de las cosechas para Faraón, excepto la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así Faraón habitó en Egipto, en la tierra de Gosén. Adquirieron propiedades allí y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Es en cuenta. Déjeme leerlo nuevamente. Dice: entonces José lo puso por ley, que existe hasta hoy en Egipto, destinando la quinta parte de las cosechas para Faraón, excepto la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. ¿Entienden esto? Dice: así Israel habitó en Egipto, en la tierra de Gosén. Adquirieron propiedades allí y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. O sea, ¿vieron quiénes dos no pertenecieron a Faraón? Los sacerdotes, y quiénes, y los israelitas, porque adquirieron propiedades allí. ¿Por parte de quién? De Faraón. Por eso se lo dije ahorita, pero aquí lo dice claramente: los sacerdotes y los israelitas. Los israelitas estuvieron en la tierra de Gosén y ahí se multiplicaron. Solamente esos dos. Ahora, miren, algo importante y algo incluso explicado fácilmente. ¿Por qué se da el diezmo? ¿Por qué se da el diezmo? El diezmo es un tributo que reconoce que todas las cosas son de un quién, de un dueño. Ahora, Faraón representaba a quién, a nivel terrenal. A Dios. ¿Cuál parte recibía Faraón de las tierras y las ganancias por ley de las personas? La quinta parte. Una quinta parte. ¿Por qué? Porque ellos fueron comprados. Ahora, ¿no dice la palabra de Dios que nosotros, el ser humano, fueron comprados? ¿Comprados por qué? Con sangre. Fíjese ahora, le dije que íbamos a hacer un paralelo ¿de qué? De la vida de Cristo y la vida de José. Exactamente. José viene representando ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y Faraón viene representando ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Entonces, ¿estaban pagando ellos tributos, sí o no? Sí. ¿Por qué? Si no hacían esto, sus propias vidas iban a desfallecer. Entonces, Faraón fue su salvador. Ahora, por ley, ellos, cuando ya llegara la abundancia, que pudieran trabajar, mientras tanto, hasta que pasaran esos 5 años o 4 años que ya habían, porque eran 7 años de hambruna. Pero cuando ya ellos habían gastado sus tierras, por ejemplo, su dinero, su tierra, sus animales, y nada más quedaban ellos, entonces ellos tuvieron que venderse. Ya no tenían absolutamente nada que dar, ¿verdad que no? Pero entonces dieron sus propias, ¿qué? Sus propias vidas. Ahora Faraón tuvo que mantenerlo gratis. ¿Por qué? Ya no tenían nada que dar. Entonces Faraón se convirtió en el sustentador de ellos, de los alimentos. Cuando pasaran esos 7 años de hambruna y llegara la prosperidad,
¿En quién quedó la autoridad? Faraón. En Faraón. Entonces, des en cuenta que aún aquí el por qué Dios, claro que Dios no coge el diezmo para él, pero ¿por qué Dios? Es que no es Dios más grande, escuchen esto, no es Dios más grande que Faraón, Amén. Adiós. no es José, perdón, no es Jesucristo más grande que José. Amén. ¿Por cuántas monedas de plata fue vendido José? Fíjese aquí, ¿por cuántas monedas de plata fue vendido José? 20 monedas de plata. ¿Y Jesucristo? Por 30. Eso es para que vean el valor. Ahora, ¿qué por ciento recibía Faraón? La quinta parte. La quinta. Y Dios, una décima. También, un 10%. Faraón recibía un 5%. ¿Y quién? ¿Y Dios cuánta? El 10. Entonces, esto es para que ustedes vean. Ahora, claro está que lo que Faraón recibía, eso es hablando a nivel terrenal. Por lo que Dios hizo esto, lo hizo para que los pobres, para los que los necesitados, para que los mismos sacerdotes pudiesen vivir, pudiesen ayudarse. Ahora, de que eso hoy en día no se haga, bueno, es otra cosa. Pero estamos viendo que fuimos comprados. ¿Fuimos comprados sí o no? Sí. Porque la misma palabra lo dice. Vamos a ver aquí, donde dice, fuimos comprados por sangre. Miren lo que dice Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque fuiste comprado ¿qué? Por precio. Fuiste comprado por precio. Y miren lo que dice en 1 Corintios 7. Dice, ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. O sea, ¿fuimos comprados sí o no? Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo José? ¿Qué estaba haciendo José? ¿Para quién estaba José comprando todas las cosas? Para sí. Para Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo con nosotros? Nos compró. Exactamente. Aquí hay algo que no podemos pasar por alto. Captemos. Vamos a prestar atención a la palabra de Dios. Dice el Señor, no sean esclavos de nadie. ¿Qué usted cree que el Señor está diciendo? ¿Qué pensará usted aquí que el Señor está diciendo con esta palabra? ¿A quién el Señor le está diciendo esto? Es a sus hijos. Es a nosotros, los hijos de Él, que Él nos está diciendo que no seamos esclavos de nadie. Exacto. Y usted sabe que nos tienen como esclavos. ¿Sabe usted eso? Que nos tienen como esclavos. No vamos a dar tantos detalles de esto. Pero el Señor dice en su palabra,
tú me has visto a mí. Entonces, en cuanto a que tocamos parte de lo que a Dios les toca, de lo que a Dios les toca, ya que estamos diciendo que a Dios lo podemos ver mediante el prójimo, entonces, eso que a Dios le toca, ¿a quién es que le toca? Si a Dios lo vemos mediante el prójimo, es al prójimo. Dios no necesita dinero de mano humana, pero nosotros sí necesitamos. Es a su prójimo. Usted está viendo a Dios en su prójimo, pues su prójimo es el que necesita de usted. Entonces el Señor dice, por cuanto tú hiciste con tu prójimo tal cosa, tú lo has hecho conmigo. Mucha gente quizás dicen, hay que llevar la ofrenda y el diezmo, porque esto es para Dios. Pero yo no sé para qué tipo de Dios que lo están usando. Porque Dios somos nosotros. Cuando usted me mira a mí, y usted mira que yo necesito que se me dé la mano, para usted, ya usted está tratando con Dios. Cuando usted me ve a mí que yo necesito que se me dé la mano. O cuando yo veo a una persona que necesito que se le dé la mano. Esos recursos terrenales son para eso. Para ayudarnos uno con otro en las necesidades del templo, las necesidades de los hermanos personalmente. Y en cuanto usted lo hace así con su hermano, usted lo está haciendo con Dios. Porque no me diga usted que usted va a agarrar una paca de dinero cuando Jesús venga y le va a decir, mira Jesús, lo que yo te guardé. Así no, es. Eso es para que se distribuya entre nosotros. Pero hay un grupito ahora que no tienen como esclavo. Es para ellos. Eso no se distribuye entre nosotros. Eso que con tanto esfuerzo usted lleva para que sea algo compartido para todos, eso se distribuye en una parte. Entonces el Señor dice aquí, no sean esclavos de nadie. Así es. Voy a explicar un poquito más profundo por parte del Espíritu Santo algo. Dice la palabra y nos enseña que fuimos comprados. Aquí en Egipto están siendo comprados todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y como fueron comprados, entonces Faraón ahora recibe su parte. Fíjese algo que tiene mucho sentido, coherencia. Cuando Dios creó al mundo, Dios creó un mundo libre. Dios creó un mundo libre. Animales, seres humanos, árboles, aire, tierra, todo estaba en armonía con Dios, dice la palabra. Todo estaba bien y el ser humano era libre. Como Dios es juez y sabía todas las cosas, entregó el mundo al hombre gratuitamente. Gratuitamente. Le puso como juez un solo límite. Y le dijo, mira, esto y esto aquí. Si el día que tú, con tu libre albedrío, traspasa este límite, entonces estas serán las consecuencias. El hombre fue inducido por un ser celestial a traspasar ese límite. ¿Qué pasó ahora con el hombre? El hombre se sometió a esclavitud por su propia cuenta. No fue Dios que sometió al hombre a esclavitud, sino que dice la palabra, la creación fue sometida a vanidad. ¿Pero quién la sometió? El enemigo, el que se hizo Satanás. Ahora, fíjese ahora aquí, de lo que estoy explicando ahora. Entonces, como todo fue sometido a una esclavitud, el libre albedrío se perdió. Se perdió la libertad que tenía
el hombre en Edén. Esa libertad se perdió. La libertad, la autoridad que tenía el hombre en Edén, el hombre la perdió. ¿Por qué? Satanás reclama eso y dice, la autoridad de esta tierra, lo que pertenecía a esta tierra, se me ha dado a mí. Porque no era que Dios se lo había dado, sino que Él se lo arrebató ¿a quién? Adán. Adán. Y por eso se hizo Dios de esta tierra. Jesucristo habló de ello. Entonces, fíjese lo que hizo Dios ahora, que es lo que está haciendo aquí José con nosotros. Entonces Dios preparó un rescate para volver a comprar en sí a nosotros. Y ya pertenecemos a Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:18. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Qué dice aquí? Que Dios pagó un rescate. Porque, ¿qué había? Oigan bien esto. Adán y Eva tenían libertad. Eran libres. No tenían que darle cuenta absolutamente a nadie. Pero ahora el hombre, si el hombre hace lo malo, tiene que darle cuenta a Satanás. Y usted dirá, ¿cómo que darle cuenta a Satanás? Claro, Satanás ahora tiene poder para reclamar los suyos. Y Jesucristo bien lo dice. Todo el que hace el malo, su padre es ¿quién? El diablo. Pero el que hace el bien, su padre es ¿quién? Dios. Entonces, el hombre introdujo a Satanás aquí a este mundo. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? ¿Por qué Satanás podía reclamar un cuerpo? Y porque Satanás se estaba dando cuenta que había fallo en él. Satanás no vaya a reclamar a una gente que no falle. Entonces, dése en cuenta. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Cristo nos liberó con su muerte, con su propia obediencia. Cristo nos liberó de las garras de aquel que dice la palabra que no abría las puertas a sus presos, que no tiene piedad. Satanás no tiene piedad. No abre la puerta. El que No. tranca lo deja cerrado. Satanás no tiene piedad. Satanás, si usted pactó con él, o si usted está en este mundo y tiene las reglas y usted falló, él no perdona como hace Dios. Por esto es que Satanás dice que Dios es débil. Por eso Satanás es que dice que Dios es débil. Porque que el amor de Dios es más grande que su justicia. Si Dios ve que usted se arrepiente, Dios lo perdona, pero Satanás no perdona. Satanás él quiere ser demasiado recto. Y por eso él difama a Dios. Sí, Escuchen bien esto. La posición de Satanás es que si usted pecó, ya usted no tiene arreglo. Es exactamente. Mientras que Dios le está buscando la solución. Escuchen bien esto. Él difama a Dios. Por eso él dice que Dios no sabe gobernar. Y fíjese lo que dice 1 de Pedro 1:18. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ahora, para José, ¿qué hizo José para Faraón? Se acabó ¿qué? El dinero. Se acabó ¿qué? El alimento. Déjame decirte algo. Después que tú cometes el pecado, no antes. Porque antes de pecar, tu propia justicia, dice la palabra, te puede salvar ante Dios. ¿Por qué? Porque tú no has pecado. Pero después que tú pecaste, ¿hay alguna justicia en ti?
que te puede perdonar ante Dios, que puede hacer que Dios te perdone? ¿El dinero puede hacer que Dios te perdone? No. ¿Tú te crees que arrodillándote y pelándote las rodillas de Monción a la capital puede hacer que Dios te perdone? Imposible. Dios tiene que ver la sangre de su Hijo Jesucristo derramada ya por ti para tú poder ser perdonado. Que tú hacerte ese sacrificio. Es eso. No sé si me estoy dando a entender ahora. Porque cuando decimos aceptar el sacrificio de Cristo, es usted creer que lo que Cristo hizo por usted tiene un precio. Tiene un precio. Y no cualquier precio. Un precio de muerte. Un precio doloroso. Donde dice que el cielo completamente se entristeció por ese precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Ahora, ¿es digno el Señor de recibir tus alabanzas? Amén, amén. ¿Es digno el Señor ahora de tomar las riendas de tu corazón y de tu mente? Porque tú eras un esclavo del pecado. Eras un esclavo de la vanidad de este mundo. Ahora, ¿quién es tu dueño? Y ves algo tan grande. Dios no se considera tu dueño, ni utiliza la autoridad que tiene sobre ti, sino que Él te llama ¿qué? Su hijo. Y como el padre al hijo pródigo, cuando Dios te ve que vienes, porque tú decidiste por tu propia cuenta decirle a Dios: yo voy a tener lo que es mío, esta vida es mía, esta vida es mía, yo no sé ni de dónde viene, es más, yo no sé si Dios existe o no existe. Y cuando me vaya a morir, todo se va a acabar. Entonces tú te vas al mundo a trabajar con tus fuerzas y vienes y te acuestas con 70,000 mujeres o engañas a 70,000 gente. Pero cuando viene la enfermedad y cuando viene entonces la desgracia, entonces ahí tú comienzas a clamar. Entonces cuando ya tú ves la gravedad y la vanidad de este mundo, ahí tú clamas. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Lo mismo que hizo el padre del hijo pródigo. Este es mi hijo amado, que estaba muerto, pero ha resucitado. Tuve que soltarlo para que vea que yo soy Dios y que yo soy justo. Amén. Dios no te juzga. Dios no te juzga. Dios te recibe. Dios te recibe. Pero te muestra que Él siempre te ha amado. Y que todo lo que tú ves aquí, que pertenece a Dios, también pertenece a ti. Pero que tú tienes que tenerlo con un debido cuidado. Ahora, fíjate lo que hizo Dios para poderte arrebatar de las manos del enemigo, del despiadado. Tuvo que entregar a tu hermano, porque Cristo es nuestro hermano, a nuestro hermano mayor, al príncipe de príncipes y rey de reyes. Tuvo que venir aquí, dejar de ser rey, dejar de tener autoridad, para someterse a la autoridad de su padre como hombre y vencer por ti, para enseñarte que tú puedes vencer el pecado con la obediencia. Entonces vino aquí, fue escupido, no teniendo ningún tipo de autoridad fuera de la que Dios le dio. Porque Él vino aquí, no vino, cuando digo fuera de autoridad, porque Él declaró: yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Por eso digo aquí, sin la autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo en el cielo ahora, y ahora mismo, Cristo puede hacer su propia voluntad. Ahora. Pero mientras Él vino aquí, en sujeción de hombre, vino a someterse a lo que dice la palabra.
pero ya Cristo volvió a ser la palabra. No sé si me doy a entender. Hay algo aquí que el mismo pueblo no le da mente a esto, porque nosotros hablamos de la muerte de Cristo por nosotros, pero como que creemos como que eso fue algo fácil. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, que Él pagó nuestra culpa, creemos que eso fue algo fácil. La palabra de Dios dice que Cristo fue molido, Claro, por nuestro pecado, como el culpable de todo lo que usted cometió. Era a Cristo que se lo estaban reclamando con los golpes y lo que le hacían. Cristo fue molido, disfigurado por usted y por mí. Disfigurado, dice que no quedó nada que podía identificarlo como ser humano. Del maltrato que él recibió. Y no solo eso, lo cogemos muy liviano. A Cristo el enemigo lo llevó a la muerte, pero fue muerte eterna, fue para desaparecerlo. Ahorita acuérdense que mencionamos que todo el cielo se entristeció a causa del maltrato que contemplaban que se le daba a Cristo Jesús. Pero ellos sabiendo que el enemigo lo quería matar eternamente. exacto. El cielo sabía que el enemigo lo quería matar eternamente. Entonces, era por eso que había una inquietud en el cielo, que los ángeles esperaban orden para venir a quitárselo al enemigo. Porque era la intención del enemigo era matarlo, no era que resucitara, era matarlo. Entonces los seres celestiales se preguntaban, ¿y qué haremos sin Cristo? Claro. Y ellos querían recibir orden del superior que estaba a la cabeza de ellos, que es el Padre, para venir a rescatarlo a Cristo. Pero sabemos cuál fue el lugar que Cristo ocupó. Fue el lugar nuestro. Nosotros no merecíamos la muerte eterna. Y mire el amor tan grande hacia nosotros, que Él dijo, déjenlo a ellos y háganme a mí lo que ustedes le van a hacer a ellos. Háganmelo a mí. Éramos nosotros los que estábamos sentenciados a desaparecer eternamente. Y por ese amor del Padre y su Hijo, hoy en día usted tiene la oportunidad de seguir viviendo. No pierda esa oportunidad. Ya Cristo lo salvó. Emprenda el camino del Señor. Empréndalo. Hoy es el día de usted iniciar. De usted iniciar el camino. Así es. Miren en el sentido que hablo de la autoridad de Cristo en este mundo. Él mismo lo explicó y hay muchas personas que no lo entienden. Fíjense lo que él dice. Cristo estaba a la intemperie en nuestro planeta. No estaba como nosotros no estaba como un rey, no estaba con la autoridad que tenía. Porque lo que él hacía no era lo de él, sino lo de quién, lo de su Padre. Dios le había dado autoridad para perdonar pecados, pero esa era la voluntad de quién, del Padre. Él había venido a morir porque esa era la voluntad de quién, del Padre. Todo lo que Cristo hizo fue la voluntad de quién, del Padre. Miren lo que dice el mismo Jesucristo en Mateo 8:24. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar ¿la qué? Su cabeza. La cabeza. ¿Para qué es una madriguera? Para refugiarse. ¿Para qué es un nido? Para refugiarse las aves, protegerse. Para protegerse, para no estar a la intemperie. Es la autoridad. Cristo no tenía refugio. Cristo estaba a la intemperie.
Y no estamos hablando de una simple casa, porque Cristo tenía una casa. Él no estaba hablando de una simple casa, porque él tenía. ¿Dónde vivía Jesús? ¿De dónde salió? Del cielo. Cristo no se crió en el desierto y estuvo en el desierto. ¿De dónde vino él? Cristo viene del cielo. Vino del cielo, y a nivel terrenal, escuchen bien esto, a nivel terrenal tenía su propia casa con su padre y su madre. Pero estamos hablando de lo espiritual. Él vino del cielo, su morada era el cielo, su majestad estaba en el cielo, al lado del Padre. Su autoridad estaba al lado de su Padre. Pero todo eso lo dejó para estar a la intemperie. Es por ello que él lo declara aquí. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El mismo Satanás tiene sus guaridas, porque la Biblia dice que ¿dónde tiene Satanás su hogar? Y los ángeles que representan las aves tienen su morada en el cielo. Pero Cristo estuvo a la intemperie, porque si Cristo fallaba, su propia condición de Hijo de Dios terminaría. Miren, el cielo estaba a la expectativa, y los mismos demonios estaban en la expectativa. ¿Por qué usted cree que fue tentado Jesucristo? ¿Por qué fue tentado? ¿Para qué? ¿Qué beneficio obtendría Satanás si Cristo caía en pecado? A Dios fracasaba el plan de la redención, que le estaba ofreciendo ya homenaje a Satanás, adoración. Ahí quedaba el plan de la redención por el suelo. ¿El mismo Dios tendría que destruir a su propio Hijo? ¿O Cristo tenía en sí entonces la potestad de pasar a ser hijo a pasar a ser otro diablo? Porque ¿por qué Satanás se convirtió en diablo? Por desobedecer a Dios, por enfrentar a Dios, por no aceptar la voluntad que Dios había dado la autoridad a su Hijo Jesucristo. Fue por eso. Entonces, por eso Cristo decía: yo estoy a la intemperie. Yo estoy a la intemperie. Yo no puedo ahora elegir. Tengo que someterme. Por eso Cristo dijo: obedezcan a mi Padre en todo. ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre. ¿Quiénes son? Padre. Entonces él decía: crean en Dios, crean también en mí. Porque para esto he venido. Para comprarlo ahora. ¿Con qué? Véanlo aquí. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron. ¿De qué? De la vida vacía. Por esto mismo, porque quedamos nosotros también, quedamos a la intemperie igual que Cristo. Cuando entró el pecado a la tierra, ya la protección divina, la armonía divina, todo eso que dice que se quedó con la humanidad. Aquí hay algo que podemos nosotros notar, que Jesús nos dice a nosotros que como Él venció, nosotros podemos vencer. Exacto. Y muchas personas dirán, pero no es fácil. Pero déjeme decirle que sí. Hoy en día ya nosotros no tenemos el problema del pecado como lo teníamos antes. Ya nosotros somos libres, ya Cristo lo quitó de nuestros hombros y pagó, lo llevó al sepulcro. Esos pecados que nos tocaban a nosotros. Hoy en día es cuestión de decidir si usted quiere seguir el camino de Cristo o no. Pero ya usted es libre. Pero Cristo estaba ahí de temperio. No es como nosotros estamos protegidos. Exacto. Porque ya ese pecado que había en nosotros no está, ya Cristo lo quitó. Así es. Lo quitó ya usted. Pero Cristo sí lo tenía y tenía que enfrentarse al enemigo cargado. Imagínese usted, muchas veces nosotros
no podemos con los problemas personales nosotros mismos. Usted se imagina que usted tenga que cargar los problemas de 10 gente, de 10 nada más, donde Cristo estaba cargando con los problemas de la humanidad completa. A veces no soporta usted los problemas suyos, personales. Continúa que usted tenga que cargar los de 2 o 3 más. Exacto. Y Cristo estaba cargando con todos los problemas de la humanidad. Así es. Hablarse de pecado. Para dejarlo a usted libre, limpio. Así es. Y la Biblia lo dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Amén. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas. Estábamos ¿qué? A la intemperie. Descarriados. Pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Amén. Volvimos. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de la compra, de la adquisición nuevamente. Se pagó. ¿A dónde volvió? ¿A dónde volvió Egipto y toda la tierra? ¿A quién? A Faraón. ¿Por qué? Porque ellos perdieron toda la autoridad que tenían de sus propias vidas. La perdieron. Entonces, ¿a quién representaba ese faraón de ese tiempo, del tiempo de José? A Dios. A Dios. ¿Y a quién representaba José en ese tiempo? A Cristo. Ahora, nosotros estamos en los tiempos, vamos a imaginarnos que estamos en los tiempos de aquel tiempo de Egipto. ¿Quién es nuestro José? ¿No? Cristo Jesús. Y lo dice. Va a haber hambruna, va a haber hambre, no va a haber padre para hijo, ni hijo para padre, no va a haber gobierno. Y no hay gobierno. La gente está confundida, siguiendo hombres, pensando que los hombres le van a arreglar el país. Mentira. Todo hombre está velando por su propio bolsillo. Perdónenme la palabra, usted vale mierda para el gobierno. Aquí hay algo. Perdónenme la palabra. Aquí hay algo que tenemos que explicarlo, que es así. Nosotros explicamos que ya nosotros somos libres, tenemos esa ventaja, ya Cristo pagó por nuestro pecado. Tenemos libertad. ¿Sabía usted que estamos viviendo los tiempos prósperos? Ahora, hablarse de la preparación espiritual. ¿Qué fue lo que se le advirtió al pueblo de Egipto? A través de José, que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y que había que aprovecharse en los 7 años de abundancia, almacenar comida para poderse sustentar en el tiempo de escasez. Eso está presentando el Señor hoy mismo. Hoy es el día de la preparación. Tú tienes oportunidad de prepararte hoy, porque viene tiempo difícil. Viene un tiempo como no lo ha habido nunca. Es esa hambruna que está presentando que hubo en Egipto. A este pueblo le espera una hambruna como no la ha habido nunca, así lo dice la palabra. Como nunca la ha habido. Ni siquiera la de Egipto la está mencionando. Oigan esto. La hambruna que estamos hablando va a ser en todos los sentidos. Oigan esto. Va a ser en todos los sentidos. Hambruna espiritual, hambruna terrenal, es en todos los sentidos. En todo. Porque dice la palabra, van a clamar por justicia, pero no la van a hallar. Van a clamar que se le predique la verdad, pero no va a encontrar quien la predique, porque aún los líderes religiosos se han convertido en lobos disfrazados de ovejas. Esa es la hambruna.
Hay un tiempecito corto para que nos preparemos, para almacenar alimento espiritual, para almacenar. Porque dice la palabra de Dios que vienen tiempos, vienen pruebas, que es la hambruna, que el Señor presente espiritual, vienen pruebas que si usted no está preparado, usted no ha almacenado alimento espiritual, usted se va a chaquear. Va a chaquear. Vienen pruebas que tenemos que depender totalmente de Dios, como dependió el pueblo de Egipto y el pueblo de Canaán de la administración de José a través de Faraón. Nosotros tenemos que depender totalmente de Dios cuando eso se esté dando. ¿A dónde iremos si no buscamos la preparación ahora? ¿A dónde? ¿Qué esperanza podremos tener? Preparémonos. Vamos a almacenar, como se hizo en Egipto, vamos a almacenar para cuando venga esa hambruna poder tener alimento. Pero aquí se está hablando del alimento espiritual. Así es. Señores, la palabra del Señor nos habla. Dice aquí en Romanos 10, 14 al 17, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que debemos oír la advertencia que nos está dando para que mañana no haya un lamento. Tenemos que oír las instrucciones del Señor para que no nos lamentemos más tarde. Si el pueblo de Egipto, si Faraón no había escuchado los consejos que Dios le dio a través de José, hubiesen fracasado. Pero Faraón escuchó, puso a José al mando. De una vez vamos a hacer arreglo, vamos a hacer como lo que Dios ha revelado a través de ti. Agarra tú el mando y vamos a trabajar en eso. Eso es lo que debemos hacer ahora en día. Nosotros tomar la decisión de ponernos a hacer lo que tenemos que hacer. No lo dejemos para mañana, que puede ser muy tarde. Puede ser muy tarde. La preparación es hoy. Hoy es el día. Hoy el Señor te está llamando. Hoy es el día que tú debes escucharlo. No lo dejes para mañana. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, es por esto que vemos aquí la vida de Cristo en un contraste con la vida de José en Egipto. ¿Es digno Dios de nuestra alabanza? Amén. ¿Es digno Dios de que lo que Él nos ha permitido adquirir, también los demás sean bendecidos, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Dios? ¿Es digno Israel de recibir la gloria que Dios le dio desde un principio? Amén. ¿O es otro pueblo? Creo que no es otro pueblo. ¿O es otro pueblo? Creo que es el pueblo de Israel a quien debemos apoyar espiritualmente y físicamente. Esto es que la patria de nuestro Señor debe recibir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿La patria de quién? De nuestro Dios. De nuestro Dios, que es Israel. Y todo aquel para quien Dios lo ha fijado. Muchos quizá con perdón dirían, ve ahora de lo que están hablando. El Israel somos nosotros. Dirán mucho.
Pero la palabra de Dios está llena aquí de advertencia, lo que Dios va a hacer con su tierra, ¿no? Aparte de que Dios está hablando espiritualmente, también está hablando físicamente al pueblo. Lo que Dios va a hacer en el futuro con la tierra de Israel. Que Dios va a cumplir la promesa. Que los israelitas que están dispersos, Dios los va a traer. No sabemos de qué manera, pero Dios lo va a hacer porque ahí lo dice. Los que están dispersos, ellos vendrán a su tierra natal. Físicamente, no está hablando espiritualmente, aquí lo está diciendo que va a ser real, lo que estén dispersos en los países, no por la voz de un hombre, sino porque Dios va a poner en su mente que ellos deben irse a su tierra. Bueno, para mí y para mí, toda religión, incluyendo la que yo estoy, que diga que ahora el nuevo Israel somos nosotros o soy yo, tiene que sacarme de la Biblia el capítulo 11 de Romanos, o tiene que sacarme a Romanos de la Biblia. Y no solo Romanos, hay muchos versículos en la Biblia que le recuerda a los cristianos que Israel continuará y será eternamente el pueblo sagrado de Dios. Amén. Porque lo dice claramente, dice, entonces pregunto. Preste atención que es lo que el Dice, Señor está diciendo. entonces pregunto, o sea, porque aún en aquel tiempo ya habían gente pensando el pensamiento que Satanás ha puesto. Dice, entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Su respuesta de Pablo. Respuesta? Por supuesto que no. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo aquí? Entonces, ¿dónde se basa el que dice que ya Israel no es, que somos nosotros? ¿Dónde se está basando? Dice, por supuesto que no. Y Pablo, para afirmar esto, dice, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió desde el principio. ¿Desde cuándo eligió el Señor a Israel? Desde el principio. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién sería usted? Y oigan lo que sigue para diciendo. Nosotros decir que porque es lo que nuestros ojos ven, porque es de acuerdo claro a lo que nuestros ojos ven, que estamos diciendo que Israel no existe. Adiós, y usted no sabe que en el hombre no hay ese conocimiento de ver la cosa como Dios la ve, y que el hombre no sabe tratar los asuntos como lo trata Dios. Y oigan aún más claro todavía, habla Pablo sobre este tema de que ya Dios, pero esto es para los religiosos que Pablo dice esto. Dice, sobre este tema que tienen de que Dios rechazó a su pueblo, oigan lo que dice él, oigan lo que dice. ¿Se dan cuenta lo que dice la Escritura sobre el tema de que si Dios rechazó a Israel, sí o no? Oigan, el profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y recuerdan la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ahora? Y él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. O sea, entonces, todas las religiones tienen que quitar eso de ahí. Aquí nos está diciendo a nosotros que el pueblo de Israel
ha sido un pueblo elegido desde el principio por Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Que Dios ha estado al frente, manejando los asuntos en su pueblo, controlando y sustentando a su pueblo. Otra pregunta. ¿De qué nacionalidad era Pedro? ¿De qué nacionalidad era Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús? ¿De qué nacionalidad eran los apóstoles? ¿Qué nacionalidad tenían? ¿Qué raza tenían? Por ese remanente que aceptó y después por lo que se unieron, que fueron los primeros mártires. Por ejemplo, Esteban. ¿Qué nacionalidad tenía Esteban? El primer mártir. ¿Qué nacionalidad tenían? Eran judíos. No, ellos no eran judíos. Ellos eran extraterrestres. Para lo que hoy en día dicen. Entonces, estamos ahora haciendo un contraste. ¿Con qué? Con Génesis, con Faraón, José, Cristo y el Padre. ¿Dónde dice el Padre que estos tributos tienen que ir? A Dios, al pueblo de Israel, que está representando a Dios. Los tributos. ¿Y a dónde tiene que ir nuestra obediencia ahora? ¿A quién? ¿A quién dice Cristo que tenemos que obedecer? A nuestro Padre. Aquí decía José: yo lo he comprado, pero no es para mí. Ustedes me llaman su señor, pero yo no soy su señor. ¿Su señor es quién? Faraón. Ahora Cristo dice: ustedes me llaman maestro y señor, y claro que lo soy, pero su Dios, ¿quién es? Vámonos a Juan 20:17. Vámonos a Juan 20:17. Vámonos a Juan 20:17. ¿Quién dice Jesús? Oigan bien esto. No me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, y en otra lectura también dice: ustedes me llaman Señor y Maestro, y lo soy. Pero Jesucristo está dando gloria ¿a quién? A su Padre. Y todo lo que Cristo nos compró con su propia sangre, ¿para quién? Para su Padre. Entonces, Cristo vino en forma humana, se despojó para Él vencer primero. Él se puso la soga al cuello por nosotros. Él se sometió a la burla, no solamente de que los humanos, no. El mismo Satanás se burló de Cristo. Los mismos demonios se burlaban de Cristo. Los mismos ángeles se apenaron al ver a aquel que era el gobernante de las legiones celestiales y quien había recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra, ser humillado y venir a ser menor que aún que ellos mismos. Porque dice la misma palabra: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él tanta estima? Dios hizo a Cristo por un momento menor que los mismos ángeles, siendo Cristo el ángel de Jehová. Amén, así es. El comandante. ¿Qué ganó Cristo con esto? Sino darte vida y vida eterna a ti. Lo mismo que estaba haciendo José aquí en este libro. Lo mismo que estaba haciendo José aquí en Egipto. Comprándote, guiándote y rescatándote de la miserable vida que hoy en día tú tienes o teníamos. Y no solo esto, el premio lo recibiremos cuando Él vuelva y sea representado en gloria y en la gloria de su Padre, dice Él. Porque ya Él volvió y se sentó. ¿Dónde dice Jesús que está sentado?
A la diestra del Padre. Ya sí volvió a tomar autoridad, ya sí la tiene, ya sí es nuestro Señor, nuestro Rey, Rey de Rey y Señor de señores. Y volvió a ponerse sus vestiduras de rey, no como la que le pusieron aquí, mientras lo estaban coronando con una corona de espinas y dándole con un palo, clavándole esas espinas y burlándose, mientras él decía: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, ¿ve usted por qué Dios tiene establecido un diezmo? ¿Por qué Dios es de Dios aún tu propia vida? Dios es tu dueño. Es por esto, aquí lo representa. Todo cristiano entiende, todo cristiano, no importa la religión, entiende que la salida del pecado de nosotros es la salida de un Egipto espiritual. Todo cristiano entiende que la salida es de qué? De un Egipto espiritual, y que nuestro cordero y nuestra Pascua espiritual es Cristo. El que no entiende eso está fracasado. Pues que Dios le bendiga, que Dios le guarde. No hay tiempo para más. Creo que hemos entendido muchas cosas. No se deje engañar. Exíjale a su pastor, exíjale a su gobernante, exíjale a cualquiera que le cumpla la palabra de Dios, y sométase usted al Dios de Israel. Amén. Sométase usted al Dios de Israel. Cumpla usted con su parte y olvídese que el mundo se esté cayendo, pero cumpla usted. Usted cumpla y recuerde, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es que vive en nosotros. Ese nombre y el nombre de su Padre, que es nuestro Dios, tenemos que honrarlo. Amén. Sobre todas las cosas, por encima de nuestra propia autoridad, porque Él nos compró. ¿Y quién tiene la autoridad si nos compró? Es Él. De Él recibimos vida eterna, porque la propia nuestra que teníamos la perdimos, o nuestros padres la perdieron. Porque lo dice Pedro aquí, ¿sí o no? Dice, Él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Pero no solo eso, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron. Ahí está. Ahí está. No teníamos nada. Porque por nuestros padres quedamos vacíos, que heredamos. Ahora Él nos llenó y nos llena con la vida de Él, que es propia de Él. Porque esa vida eterna que tenían nuestros propios padres, que la tenían, ellos no iban a morir. Ellos perdieron. Dios creó al hombre con vida, vida propia. Pero el hombre la perdió por causa del pecado que cometió. La perdió. El hombre podía comer 1000 veces del árbol de la vida si quería comer. Había una restricción que le dijo, mira, el árbol de la vida no comas. El hombre ni necesitaba comer del árbol de la vida antes del pecado. Ahora, después del pecado sí hubo peligro. ¿Por qué? Porque ya la condición del hombre no era para vivir eternamente. El hombre antes del pecado no necesitaba, no se ve en la Biblia decir que el hombre fue y alargó la mano o intentó alargar la mano a comer del árbol de la vida y Dios se enojó. No. No, porque la misma presencia de Dios lo sustentaba a ellos. Dios, Jesús es el árbol de la vida. No necesitaba. Porque era que ya el árbol de la vida era que lo estaba sustentando a él. Pero en el momento en que él desobedeció por su propia voluntad, decidió por su propia voluntad escuchar a alguien más y someterse a alguien más,
Hubo una separación. Entonces esa separación fue ahí. Entonces es ahí donde entra Cristo. Es ahí donde entra Cristo y dice que esa vida que heredamos, miren, dice aquí, digo, pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene precio, que no tiene pecado ni mancha. No tiene pecado ni mancha. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Espero que este programa tratamos de explicarlo de la mejor manera para que usted entienda. No se deje engañar, porque va a venir hambre de querer ver, y esto es lo que hay. El programa de ayer, ¿qué era lo que estábamos diciendo? Que el mismo mundo, el mismo Espíritu Santo está hablando a través del mundo, porque el mundo tiene hambre de ver quiénes, los verdaderos hijos de Dios. Ah, yo soy hijo de Dios, pero voy a la iglesia y en la iglesia soy santo, pero en mi casa soy un mundano. ¿Usted se fija? Sí, porque hay algo aquí que podemos ver. El mundo está reclamando ver los hijos de Dios, pero que nosotros no estamos reflejando que somos hijos de Dios. Entonces el mundo no nos está viendo. Exacto. Los mismos líderes, somos líderes espirituales, somos líderes. Pero el mundo no lo está viendo. Pero el mundo no te ve, no te reconoce, No porque lo que tú haces es lo mismo que hace el mundo. Lo que tú recibes de parte de Dios es para ti, tu familia y para tus propios beneficios. Pero la iglesia no tiene ningún beneficio. El necesitado, la viuda, el huérfano, no se están el pueblo no tiene ningún beneficio. Le venden sueño, le venden un sueño. Y a la misma feligresía, al pobre que va buscando consuelo, le venden sueño y le lavan. Hoy en día es como dice Pablo, se van a enseñanzas de hombres y a metodología de hombre, no a la palabra. Y es a esto que dice Cristo, tened ustedes cuidado. Ustedes tener cuidado y mantenerse firme, porque entonces el que se mantenga firme, yo lo haré columna del templo de mi Padre, en la casa de mi Padre. Y en sus frentes entonces ahí sí pondré mi nombre y el nombre de mi Dios. ¿Lo dice Cristo? Dice, cuídense de que no lo cojan como esclavo. No. Cuídense. ¿Usted sabe qué es lo que el Señor está diciendo hoy en día? Muchos pendejos vienen cuando necesitan 1,000 o 2,000 pesos a la iglesia. Bueno, hay necesidad de 1,000 o 2,000 pesos, miren a ver cómo me lo pueden reunir. Y cuando se habla con un miembro tiene necesidad, entonces él no le dice, mire a ver cómo se lo pueden reunir, no. Órenle a Dios a ver si Dios abre camino y se lo da. Pero lo de él tenemos que voluntariamente, humanamente, hay que buscárselo. Entonces, la respuesta que hay que darle a esos sinvergüenza es, cuando usted necesita 2,000 pesos, también órele a Dios para que Dios le resuelva. Fíjese las palabras del mismo Jesucristo. Porque el que está hablando aquí en Apocalipsis es Jesucristo. Lo que Cristo dice, el nombre de quién y qué él hará. Oigan, dice, al vencedor, oigan bien esto, Apocalipsis 3:12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿El nombre de quién? De mi Dios. ¿Quién es el Dios de Cristo? El Padre. Porque lo declara aquí. Hay muchos que se ponen bravos en esto, pero ¿quién es que está declarando que tiene un Dios? Jesús. Vamos a ver a Juan 20:17. Palabra de Cristo, no nuestra. Juan 20:17. Juan 20:17. Porque es que hay gente, malos maestros, que lo que andan buscando su propio imperio
y se han olvidado de Cristo. Juan 20:17 nos dice: no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro ¿qué? Nuestro Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12 dice: al vencedor le haré una columna en el templo ¿de qué? De mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre ¿de quién? De mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo ¿de quién? De mi Dios, y luego y mi nombre nuevo. ¿Cuántos nombres? Y después dice de último: y mi nombre nuevo. ¿Ustedes entienden esto? Ojalá el Espíritu Santo nos siga usando para predicar, para no avergonzarnos, porque le he pedido al Espíritu Santo: acompáñame de la misma forma que acompañaste a los profetas, o déjame tranquilo en mi casa. Y ayúdame a tener la misma rectitud delante del pecado que tuvo Cristo y todos los profetas. Entonces, esto es porque el mundo tiene ceguera espiritual y el mundo está pasando por la escasez de aquel tiempo. Usted ve fanatismo religioso, fanatismo político. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son la vanidad que el mundo ha sido sometida. El mundo ha sido sometido ¿a qué? A vanidad. Y la iglesia no quiere rectitud. La iglesia quiere gente como los políticos, gente que le falta entendimiento y que se someta a todo lo que digan, aun cuando le estén violando en su propia cara la palabra de Dios. Me hablo en iglesia, no a un templo ni a una religión, sino a toda la humanidad. Porque la palabra iglesia es un número de personas. O es usted y soy yo. Hay gente que se confunden cuando uno dice iglesia, creen que le estamos hablando de una religión. No. Estamos hablando de la humanidad, de un pueblo. Por ejemplo, el pueblo dominicano, el pueblo de Monción es una iglesia. Y donde se reúne la iglesia es un templo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Lea Génesis, lea los evangelios y vea que el contraste de José con Cristo, del faraón cuando existía José, con el Padre. Lea la vida de Abraham. Váyase a Génesis y vea por qué hoy en día está la muerte, está el desastre. Y vea por qué Cristo tuvo que venir como hombre, no como Dios, como hombre. Y dice la palabra: todo aquel que no acepta que Cristo fue enviado y vino como hombre, ese no es de Cristo. Ese es un obstáculo para enseñar a los demás a seguir abrazando el pecado. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y el mismo Cristo declara: Padre, los que han creído en mí, han creído que usted me envió, que yo salí de usted. Eso es lo que dice Cristo. O todo cristiano debe aprenderse de memoria San Juan 17 para que escuche el testimonio del mismo Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo. Y entonces, luego de usted aprenderse ese capítulo, entonces usted se va a Apocalipsis 3:12. Que luego de usted pasar todo lo que vaya a pasar, entonces Cristo le promete a usted: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Manténgase firme.
No se someta a esclavitud humana. Sométase a Cristo, que es un Rey noble, justo, Padre eterno, Rey de paz, Príncipe de gloria. Métase a Él, porque Él sí tiene misericordia. Y cuando tú falles por algo que se te salió de la mano, no que lo planificaste, no que lo deseaste, Él intercederá por ti y te va a hacer que te levantes más fuerte. Y vas a ser un modelo para ayudar a otro a no caer en lo que tú ya caíste. Él te abrirá las puertas. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Dándole gracias al Señor porque nos hemos estado de manera en esta mañana donde podamos fortalecernos en la palabra, dándole muchas gracias al Señor, acordándole que en un tiempo andábamos vacíos, como dice la palabra de Dios, sin esperanza, sin Dios y sin esperanza. Hoy en día ya Cristo nos llenó, nos limpió. Ahora sí tenemos esperanza. Es por eso que ninguna decisión que se tome en favor de Cristo es perdida, porque ahora sí hay esperanza. No es como en otro tiempo que andábamos sin Dios y sin esperanza. Hoy andamos con la esperanza de que si usted decide caminar por los caminos de Cristo, un día usted se va a encontrar con Él, un día no muy lejano. Cristo está a la puerta. Cristo casi está llegando a buscar a sus hijos. Vamos a prepararnos. Esto es para todos. Usted se queda si usted decide quedarse, pero usted está invitado para este viaje. Que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en el cielo, gracias le damos, Padre, porque usted ha estado con nosotros, usted nos ha dirigido, usted quien ha puesto la palabra, Señor, la explicación. En su mano nos ponemos siempre como su instrumento. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hayamos ofendido. Si ha salido algo de nosotros, Padre, en su mano nos ponemos. Ponemos la audiencia en su mano y su familia, Señor, para que la palabra pueda quedar en cada mente, en cada corazón. Ponemos la iglesia, Señor, los dirigentes en su mano, que necesitamos todo hacer una entrega al Señor, porque estamos aparentando que hemos entregado nuestra vida al Señor. Es de apariencia, pero el Señor espera que usted haga una entrega genuina, totalmente, con toda sinceridad al Señor. No de palabra, por lo que dicen que son cristianos de palabra y que hacen tal cosa, el Señor no lo va a aceptar. El Señor dice, en mi nombre ustedes hicieron muchas cosas, pero yo no lo conozco. Esa es la respuesta que el Señor va a dar. Que el Señor nos ayude a que nos haya haciendo como dice la palabra. Que podamos cumplir con lo dicho de su palabra, con lo que Él nos ha dicho mediante la palabra. Ponemos nuestra familia en su mano. Mire a Francisco Javier, lo pongo en su mano a ella, a su familia, su esposa, su madre, sus hermanos, sus vecinos. También míreme a mí, Señor, y a mi familia, a mi esposa, mis hijos, todos nuestros familiares que no le conocen, nuestros amigos, el pueblo de Monción lo ponemos en su mano, Señor, el país, el mundo entero, Padre, lo ponemos en su mano. Mire los gobernantes, Señor, la autoridad, la ponemos en su mano, para que usted le ayude a ellos a hacer su trabajo como manda la ley de Dios, Padre. En su mano están. Quédese con nosotros, Señor, en lo que resta de este día. Siga usted, Señor, protegiéndonos, caminando a nuestro lado, Padre. Son favores que le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye bye, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Póngale atención a estas palabras. Este programa de hoy
Va a quedar grabado en Facebook por varios días y también lo subimos a YouTube. Busque nuestro canal como Fénix Radio Internacional en YouTube y usted puede volverlo a escuchar y meditar en las palabras que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Porque es muy importante. Cristo te compró con su sangre para que ya tú no seas esclavo del pecado y de ninguna injusticia. Te sometas solamente a Él y a su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pase feliz resto de este día.